Nuestro ponente es egresado del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Ciencias Navales. Cuenta con un posgrado en Administración, así como una maestría en Planificación de la Seguridad Nacional. Tiene más de 40 años de servicio en la Secretaría de Marina. Demos un fuerte aplauso al director general de la API, Guaymas, Catarino Hernández Tapias. Bienvenido. Muy buenos días. Ingeniero Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ingeniero Alfonso Reina Villegas. Ingeniero Heriberto Aguilar Castillo, representante del ciudadano gobernador. Licenciado Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo. Autoridades municipales, estatales que nos acompañan, empresarios y todo el público, muy buenos días, muchas gracias. Agradezco al ingeniero Alfonso Reina, muchas gracias por darme esta oportunidad de participar en este foro, por darme esta oportunidad, como lo dijo anteriormente, de desenterrar los cimientos, de sacudir los cimientos, en este caso, del puerto de Guaymas, del estado de Sonora. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresar la situación del puerto y la visión que tenemos ahorita de la modernización y ampliación del puerto de Guaymas. Muchas gracias. Inicio dando a conocer primero el cambio de nombre. Con fecha de 7 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, migrando la coordinación de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, entrando en vigor el día 5 de junio del presente año.
con fecha 21 de octubre, se protocolizó el acta de la 75ª Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la cual, entre otros, se acordó el cambio de razón social adoptando el nombre de Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Entonces, desde el 21 de octubre, la que fue la Administración Portuaria Integral de Guaymas, ahora es la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Asipona, Guaymas. Y damos inicio con la visión de la modernización y ampliación del puerto de Guaymas. Como es de su conocimiento, la actividad preponderante de Guaymas ha sido hasta hace unos años principalmente la actividad pesquera y el turismo a menor escala. Hoy en día la industria manufacturera y la actividad portuaria han sido un detonador del desarrollo económico de la zona metropolitana de Guaymas y Empalme. Guaymas es un puerto marítimo de mayor actividad comercial del noroeste de México. Es el número 5 después de los puertos más grandes del Sistema Portuario Nacional, y esto es debido al manejo del mineral que supera a otros puertos del Sistema Portuario Nacional. Guaymas es un puerto multipropósito, es decir, a través de este se operan aproximadamente 7 millones de toneladas anuales de carga, que incluye graneles minerales, granel agrícola, carga contenerizada, carga general, fluidos no petroleros y cruceros turísticos. En el entorno del puerto se generan aproximadamente 967 empleos directos y 1.593 indirectos, donde principalmente labora personal de la Administración Portuaria Integral, terminales e instalaciones portuarias, prestadores de servicios portuarios, agencias de buque y aduanales, y así como diversas autoridades. La visión del Gobierno federal a través de la Secretaría de Marina y como parte del Programa Maestro de Desarrollo del Puerto, el objetivo principal es ser un detonador de desarrollo y bienestar de la región. Para esto es necesario la inversión pública y privada para hacer crecer la actividad portuaria. Lo anterior mediante la implementación de 2 estrategias. La primera, la optimización de espacios en el interior del recinto portuario para maximizar las áreas operativas, aunado a la modernización de la infraestructura portuaria actual, lo que conllevaría a la generación de mayores ingresos para la entidad, que detonará la reinversión de estos recursos en la comunidad, beneficiándose de la actividad local. La segunda estrategia a llevar a cabo en forma simultánea la modernización es la ampliación del mismo hacia la zona de reserva portuaria de la bahía de Guaymas-Empalme, lo que conllevaría a un crecimiento exponencial y ordenado, lo anterior en coordinación con el Gobierno del Estado para gestionar recursos financieros adicionales para su inversión. Antes de llevar a cabo el proceso de modernización, es necesario hacer un análisis de los usos y formas de operación de los espacios en el interior del recinto fiscalizado y llevar a cabo un reordenamiento de las cargas sin que esto afecte a los clientes actuales y que se contraponga a la vocación
del puerto, que es movimiento de graneles minerales y agrícolas. ¿Qué pretendemos con este reordenamiento del puerto? Es reordenarlo de una forma tal que tenemos que formar terminales especializadas como de sus principales cargas que manejamos, que es el granel mineral, el granel agrícola y la carga contenerizada. En el marco de la actualización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario, se prevé la optimización de uso y destino de las zonas del puerto, que implica consolidar las áreas por tipo de carga, reubicación de las áreas administrativas, rehabilitación y modernización del circuito integral ferroviario, rediseñar los accesos al recinto portuario. Como vemos en la imagen, desde que nació este puerto, se ha ido utilizando de una forma gradual. Sin embargo, ha ocasionado que no ha sido una forma ordenada. Es momento de reordenar este puerto, sacar todas las oficinas, todos los edificios administrativos que están en el puerto, para ponerlos en un lugar o una área administrativa y dejar la área que ocupan para la operación de carga y aumentar la capacidad de este puerto. Ahí vemos las líneas, indican las vialidades que tenemos, cómo se contraponen, lo cual afecta la efectividad del puerto, la eficiencia de la carga y la descarga de los productos del muelle a los patios, de los patios al muelle. Para ello vamos a lanzar un proceso de reordenamiento participativo en coordinación con la comunidad portuaria para asegurar que quede de la mejor manera posible, atendiendo las necesidades específicas de cada una de las autoridades y empresas de la iniciativa privada. Entre el 75 y 80% de la carga comercial operada por el puerto es granel mineral. Hoy en día el mercado y los clientes actuales demandan los movimientos de un mayor volumen de carga para optimizar y reducir costos de flete marítimo mediante el empleo de buques de mayor porte. Por eso es necesario la aplicación de inversión en la infraestructura portuaria y en la implementación de nuevas tecnologías que permitan maximizar la capacidad instalada. Entonces, en la prioridad que tenemos es hacer un dragado de construcción para aumentar nuestra cota a menos 16 metros. La modernización del circuito ferroviario, que también ya ha quedado un tanto obsoleto, que limita la efectividad del puerto. Ya existen proyectos de inversión para eso. Hemos estado gestionando los recursos. Creo yo que van por buen camino. Vamos a poder hacer algo o todo lo que pretendemos para este puerto. ¿Ya? La operación de granel agrícola a través de la instalación especializada de granos del puerto, operada por la empresa mexicana Multigua, tiene como parte de sus objetivos estratégicos la inversión para ampliar la capacidad de recepción y embarque y desembarque de nuevos productos. Hoy en día cuenta con una batería de 72 silos y una capacidad estática de 68,000 toneladas, exportando principalmente trigo de los valles del Yaqui, Mayo y Guaymas hacia destinos como Sudamérica y el Mediterráneo. La línea más nueva de negocio en el puerto es la carga contenerizada. Esta es la que requiere mayor esfuerzo de todos los actores
para llevarla a un punto donde el servicio puede ser calificado de buen nivel, ya que actualmente es operado a través de embarcaciones que no tienen la capacidad de movilizar grandes cantidades de contenedores, derivado principalmente por la limitante de que no se cuenta con una grúa en el muelle del puerto. Aun cuando se contara con esta, sería necesario operar en un muelle especializado con una profundidad suficiente para que Guaymas pudiera recibir las embarcaciones portacontenedores que operan en los puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. En este contexto, veremos más adelante lo que está en proyecto, la construcción de lo que le llamamos el muelle 1, en el tramo 1 que no ha sido construido. También tenemos ese proyecto, pensamos, creemos y yo pienso que lo vamos a hacer. Repito, se han estado ya gestionando los recursos, ya existe el proyecto de inversión y hay buenas posibilidades de lograr hacer este proyecto. Hoy en día, la mayoría de los puertos operan su carga a través de contenedores. El 80% de carga en el mundo se mueve vía marítima. De los 10 puertos que más mueven contenedores en el mundo, los tenemos enfrente, aquí enfrente, en Asia. Y no debemos de desaprovechar esta posición. Guaymas está en una ubicación geográfica que podría formar parte de lo que podríamos llamar un corredor logístico hacia sur de Estados Unidos, específicamente Arizona. La vocación del puerto es mineral, no cambiará. La producción minera de Sonora y Arizona se mueve por el puerto de Guaymas. Sin embargo, la carga contenerizada genera una elevada derrama económica de la región, por lo que significa la contratación del recurso humano, generación de empleos, todos aquellos operadores de camiones, de montacargas, quien estiba la carga, quien fleja la carga, quien fumiga, todos esos intervienen en la carga contenerizada. Guaymas es el único puerto nacional que no tiene grúa en muelle, el cual limita la operación de carga contenerizada. En algunos estudios realizados, Sonora genera 30,000 TEUs. Guaymas alcanza a operar 10,000. Guaymas maneja sobre todo carga contenerizada con origen o destino en el noroeste del país. Como resultado de la modernización del puerto, particularmente en las líneas de negocio de carga contenerizada, granel, mineral y granel agrícola, en la siguiente tabla se puede visualizar la mayor detalle los beneficios en el aumento de carga por línea de negocio. Aquí tenemos actualmente en el manejo de carga contenerizada tenemos 10,000 TEUs. El granel mineral alcanzamos anualmente a mover 4 millones de toneladas. El granel agrícola 500,000 toneladas. ¿Qué es lo que proponemos a corto y mediano plazo? Poder manejar una carga contenerizada de 20,000 a 175,000 TEUs, ya con la construcción del muelle número 1.
y el granel mineral aumentar a una capacidad por lo menos de 6 millones de toneladas y el granel agrícola a 750,000 toneladas. Entonces, en total, ¿qué se tiene en proyecto? Es la construcción del muelle del tramo número 1 de 329 metros de longitud con infraestructura apropiada para contenedores. Dragado de construcción para canales de navegación, dársenas de ciaboga, áreas de maniobra y atraque. Este dragado de construcción, como lo expresé anteriormente, lo queremos hacer a menos 16 metros. En nuestros muelles que existen, el talud se está desbalagando al paramento del muelle. Esto ocasiona que nos asolva los muelles en las áreas de atraque, disminuyendo su calado y por consecuencia nos limita la carga de las unidades o de los buques. Entonces, también se tiene en proyecto de inversión realizar un tablestacado a los muelles existentes para contener el talud que está resbalando y asolvando el paramento del muelle. Esto también podría traer como consecuencia que genere un hueco abajo de la plancha del muelle y el gato con la carga que circula puede hundirse. Entonces es urgente también hacer un tablestacado de los muelles. Es un proyecto que también tenemos en camino. La rehabilitación del circuito ferroviario. Este circuito ferroviario ya es un tanto obsoleto. Hay que cambiar su libraje, el libraje de las vías a 115. Esa es una. La otra, no se completa el circuito ferroviario, lo cual limita la efectividad de las maniobras. Se pretende hacer un brazo Y que le llamamos por el área norte, para que el tren pueda entrar por el área norte y y entrar al circuito. De lo contrario, lo que están haciendo actualmente, el tren pasa en una cantidad determinada para poder desconectarlo y luego ingresar por esa misma área. Entonces aquí lo que queremos es que entre directamente y al mismo tiempo poner, le llamaría así, un peine de vías para estacionar los carros cargados en el interior del puerto y poder ser más efectiva la maniobra de carga y descarga. Y el otro proyecto que hay ahí, en el puerto tenemos 48,000 metros cuadrados que son de tierra. Estamos manejando contenedores y mineral en la tierra. Consecuencia, se contaminan los minerales, la polución que existe en la vialidad del puerto por la circulación de los vehículos. Entonces tenemos también un proyecto de inversión para pavimentar o poner losa en todos esos 48,000 metros cuadrados que tenemos. Ya iniciamos con los recursos que tiene que ha generado en este año el API. Ya se están invirtiendo alrededor de 40 millones, un poco más de 40 millones de pesos en poner losa en los patios, en este caso de contenedores. Estamos manejando contenedores, aunque pocos, pero en tierra. Estamos trabajando para eso y tenemos este proyecto de inversión para pavimentar toda la superficie del puerto. Todo ello es el reordenamiento y la modernización del puerto.
Como parte integral de la modernización del puerto, además de la inversión pública a inyectarse, es necesario que las terminales e instalaciones estén acorde con el progreso del puerto. Es por eso que actualmente diversos escenarios tienen un programa de inversión privada a aplicarse en el puerto. Tal es el caso de las siguientes empresas, las cuales llevan a cabo inversiones para el año 2022 y 2023. En este caso, Multigua, que va a ampliar su capacidad, quiere construir, está en proceso de registro, la autorización para la construcción de una bodega de 30,000 toneladas de soya, de pasta de soya que va a importar. Va a manejar esa carga aquí para el estado de Sonora. El otro proyecto que tiene la empresa Transferencias Portuarias del Pacífico, que es la empresa maniobrista, también ya está en proceso de registro, un proyecto para instalar bandas mecanizadas para la carga de mineral. Con esto es parte de la modernización del puerto que nos ayudaría en forma sustancial para disminuir la polución en el puerto por el manejo de mineral, aligerar la vialidad en el interior del puerto. Actualmente se hace la carga semimecanizada, le llamamos, porque usa una banda solamente a pie de muelle, y de muelle a patios es por medio de vehículos de volteo. El otro proyecto que está también en proceso es el de Sam Bunkers, que tiene una terminal de fluidos, no está operando, ha quedado obsoleta y la pretende modernizar. Está en proceso su solicitud y su registro, donde quiere invertir. Su inversión la estima alrededor de 700 millones de pesos. Ahora vamos con la estrategia número 2. Para que Sonora cuente con una infraestructura que apoye su crecimiento y competitividad a largo plazo, se trabaja para construir nuevas terminales de nueva generación en las reservas territoriales de empalme. Una terminal de licuefacción de gas. Es un inversionista extranjero. Calcula su inversión en $2,000 millones, ¿verdad? Y es hacer un relleno, que es la primera etapa, que lo que nosotros le llamamos la primera etapa de la expansión del puerto. De concretarse este proyecto, nos abre la puerta para expandir el puerto hacia la bahía Guaymas-Empalme, que son la segunda y tercera etapa, la que está en blanco. Entonces, es importante que podamos lograr esta primera etapa. Esa es la parte de la estrategia número 2, y donde ya hablamos, como es la terminal de licuefacción de gas, hay interesados en invertir en esa área, una superficie de relleno de 60 hectáreas. El gas provendría de Texas, aprovechando el ducto que pasa aquí en las inmediaciones de Empalme, que es el que está abasteciendo a la planta de Comisión Federal que está ahí. El destino del gas sería de exportación a India, Indonesia, Japón, Corea y México. Se calcula la creación de 1,400 empleos. Contamos con una amplia reserva para el desarrollo portuario. Contamos con la voluntad y el compromiso de los 3 órdenes de gobierno de colaborar para la promoción y el desarrollo de infraestructura. Una comunidad portuaria visionaria y comprometida con su comunidad.
el factor clave de éxito, unir esfuerzos y voluntades para el bien de Sonora. Con las acciones previstas, el puerto de Guaymas servirá eficazmente al aparato productivo y al comercio exterior del estado de Sonora y su área de influencia. Aprovechará plenamente las oportunidades de atraer cargas e inversiones que ofrece el crecimiento de la economía del noroeste y sur de los Estados Unidos. Contribuirá a incrementar la capacidad productiva de Sonora. Apoyará con efectividad a fortalecer la seguridad y la soberanía nacional. Este es el puerto de Guaymas por el que estamos trabajando. Tal vez pensemos que es una visión a corto plazo o a mediano plazo, pero pienso que la visión no es estática, debe ser dinámica. Entonces tenemos que seguir trabajando y planear a más largo plazo. Esto es, como vuelvo a repetir, como dijo el señor ingeniero Reina, estamos sacudiendo los cimientos de este puerto y creo que juntos podemos lograr mucho. Estamos aquí para trabajar todos. Sonora es el puerto de Sonora. Y con la voluntad de todos nosotros, Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, Gobierno del Estado, Gobierno Federal, Secretaría de Marina y muchos sonorenses que se suman a este proyecto, creo que podemos lograrlo. El secretario de Marina tiene mucho interés en que este puerto se desarrolle, en que todos los puertos del sistema portuario nacional se desarrollen. Esa es la instrucción precisa que tenemos para este puerto, para todos y este puerto principalmente, que a mí me toca conducir ahorita. Muchas gracias. Visión de la modernización y ampliación del puerto de Guaymas. Damos inicio al conversatorio del día de hoy. Gracias por acompañarnos al ingeniero Catarino Hernández Tapia, director general de API Guaymas. Gracias, ingeniero, por estar aquí y por la ponencia tan interesante que la acabamos de escuchar. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida también al ingeniero Heriberto Aguilar Castillo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, experiencia en el servicio público y más de 15 años en el ramo de la construcción, en la iniciativa privada y en conocimiento en construcción de vías ferroviarias, planeación y análisis de costos y tiempos de edificación, dominio de los procesos de licitación en la obra pública y proceso de concentración en la obra pública. Bienvenido, ingeniero Heriberto Aguilar Castillo. También contamos con la presencia de Daniel Rodríguez Jiménez, ingeniero oceánico por más de 20 años de experiencia en estudios marítimos portuarios, cuya labor ha sido desarrollada entre España, Perú y México. Actualmente gerente del área de puertos de la empresa Cali Mayor, donde desarrolla su labor desde hace 7 años. Ha participado en proyectos de desarrollo portuario, factibilidad técnica y diseño de supervisión de obra portuaria. Bienvenido. Muchísimas gracias. El doctor Juan Adolfo Dowar Robinson es doctor en Ciencias en Uso y Manejo de Preservación de los Recursos Naturales. Es representante de CEMIC Guaymas, vicepresidente de Capacitación de la Delegación Sonora de CEMIC. Es director general de Oceanus Supervisión y Proyecto Empresas que realizó en proyecto ejecutivo de la expansión del puerto de Guaymas y su manifiesto en impacto ambiental.
bienvenido también seas. Agradecemos también, en representación de la alcaldesa de Guaymas, Carla Córdoba, se encuentra el director de Desarrollo Económico de Guaymas, el licenciado Jorge Medina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Obviamente se encuentra con nosotros el ingeniero Alfonso Reina Villegas, presidente de CEMIC Sonora. Muchas gracias, ingeniero. Y el conversatorio tiene como objetivo compartir con los participantes una plática sincera, fluida, donde el moderador los llevará a exponer sus puntos de vista y a compartir rutas que podrían dar rumbo y confianza en esta visión que propone CEMIC a largo plazo. Cedo la palabra a nuestra moderadora, la COO de Voz Empresarial, la maestra Aurora Retes. Bienvenida. Gracias, Carola, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes. Es un evento de primera, ¿eh? Soñar a lo grande es tan importante, pero no estamos entrenados en ello, ¿eh? Soñar, como decía el ingeniero Reina, es algo único, una actitud que se atempera de los dentros de uno, ¿eh? Definitivamente viene desde dentro. Este foro es un foro donde soñar nos permite a todos los sonorenses, y por qué no a los mexicanos, porque nos están viendo en las redes de CEMIC Sonora Nacional, para poder de alguna forma poner un ejemplo a nivel nacional de que los sonorenses tenemos clara nuestra visión, nuestra misión, y definitivamente sacar las agallas, sacar las agallas, porque no hay de verdad un tiempo que nos espere en esta era de la conformidad y de la inercia, de que todos los días a veces las necesidades nos abaten. Vamos a empezar obviamente con el ponente, hacerle la primera pregunta. Me parece muy interesante con el ingeniero Catarino Hernández. Yo sí le preguntaría a él, los que estamos aquí ahorita nosotros no somos técnicos, hay mucha gente que nos está viendo. No somos los especialistas que tenemos aquí enfrente, es gente muy, muy fuerte, acuerpada intelectualmente, tecnológicamente, técnicamente. Los que nos están viendo ahorita son gente de la ciudadanía, estudiantes, amas de casa, ¿por qué no? Gente emprendedora, ingenieros, arquitectos que quieren saber hacia dónde va Sonora. Ingeniero Hernández, usted ahorita nos platicaba de la importancia y de sacudir los cimientos, sacudir estos cimientos del puerto de Guaymas. Para la gente común y corriente, ¿qué significa sacudir esos cimientos de esta modernización y ampliación del puerto de Guaymas, que lo hemos visto trabajar poco a poco, pero no ha dado ese brinco que todos quisiéramos? Muchas gracias. El ingeniero Villegas hizo esa expresión, yo la entendí así. El puerto de Guaymas siento que ha estado un poco estático en su desarrollo. Le falta mucho trabajo que tenemos que hacer. Estamos trabajando para ello. ¿A qué me refiero? Sacudir los cimientos, sacudir todo eso, sacudir esa estática que está ahí. Todo eso que está enterrado ahí, hay que sacarlo para poder evolucionar, para poder desarrollar ese puerto, para poderlo modernizar. Como les decía, estamos trabajando contenedores en la tierra, en el polvo. Los recursos que cuestan no son pocos. Les mencioné la inversión que estamos haciendo, es poca, es lo que captamos y aprovechamos. Esa es la instrucción, aprovechar eficientemente los recursos, y eso es lo que estamos haciendo ahí. Les decía también de que el talud es la
la parte que soporta las planchas, es el borde del fondo donde está sustentado el muelle. Entonces, cada vez que se draga, lo que estamos sacando es esa tierra que se baja y está generando, a la larga está generando un hueco ahí que se puede subir con el paso de la carga por encima. Entonces, todas esas cosas han pasado años, han pasado mucho tiempo. Tenemos que actuar, a eso me refiero, sacudir esos cimientos. Sacudir es una metáfora que atinadamente la expresa el ingeniero, al menos así la entendí, y a eso me referí. Tenemos que despertar, este puerto tiene que despertar, y lo tenemos que hacer todos, ustedes, nosotros. Tiene potencial. Entonces tenemos que hacerlo y tenemos que empezar. Por eso les expresaba al final la visión. Tal vez a algunos les parezca, pues es muy poco, ¿no? Pero tenemos que empezar. Esa es la visión. Y digo yo que no es estática, que tenemos que estar trabajando, tenemos que estar evolucionando, y ese puerto tiene que desarrollarse. Está en una situación muy privilegiada, pienso yo, aunque no lo ve. Ha habido expresiones de que quién va a venir hasta acá, vía marítima. ¿Por qué? Porque se tiene que internar por el mar de Cortés, ¿no? Por el Golfo de California y salir, que eso implica costos, pero si lo vemos de una manera estratégica, si vemos una ruta desde Asia a Guaymas, es directo. Tenemos un mercado potencial que es Estados Unidos, estamos solamente a 400 kilómetros. Entonces, esa fue mi expresión. Gracias. Muy bien, ingeniero. Sacudir los cimientos. Excelente. Ingeniero Reina, ¿le comentaba? Sí, realmente cuando empecé a yo involucrar en lo del proyecto de Guaymas, porque veía unos inversionistas y gentes que traían en Estados Unidos ideas, decían: pues ya estoy listo, nomás que necesitamos una doble vía de ferrocarril ya de Hermosillo desde Guaymas, Estados Unidos, y 15 o 20 peines de ferrocarril que vamos a meter. Pero a la hora que voy al puerto y empecé a conocer ya aquí al ingeniero Catarino y veo el volumen de mineral que hay, el grano, pues si no son enchiladas, empieza uno a ver los problemas que hay en donde un puerto fue creciendo, pero al no crecer con planeación se empieza a crear una especie de nudo y empiezas a ver que están intercaladas las áreas y dicen, como dice ahorita el ingeniero, hay que poner orden, pero pues si no son canicas, son movimientos muy grandes y poder hacer una infraestructura de este tipo, pues cuando una empresa con una empresa, bueno, pues tienes que empezar a meter orden y dentro de ese orden se empieza a marcar una estrategia y realmente no me cayó el 20 hasta que realmente estuve en el puerto y sí me gustaría ver, tú Daniel, ¿qué opinas en las estrategias que está planteando aquí el ingeniero y tú que sabes de puertos, qué acciones o qué dificultad hay para empezar a activar el puerto? Sí, buenas tardes. Pues como comenta el ingeniero Alfonso Reina, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico de este corredor logístico fiscal que hay en Sonora y en el cual el puerto juega un papel fundamental. Finalmente los puertos es un poco como la arteria de los países donde permiten que lleguen todos los bienes, todos los insumos. Entonces es un aspecto fundamental en el desarrollo de un corredor logístico como este. Y finalmente, como todo puerto, necesita desarrollar todo lo que es los aspectos logísticos que van alrededor.
está la infraestructura, que nos ha comentado el ingeniero Catarino, de los planes que se tienen previstos, toda la infraestructura ferroviaria de conectividad, todo lo que son los trámites de despachos aduaneros, son cosas que hay que desarrollar de manera simultánea. Y además, en infraestructura siempre hay que considerar que el planteamiento tiene que ser a 20 años vista, por más que ya sabemos que los responsables normalmente solo tienen un periodo de 5 años, pero tienen que hacer una planificación ambiciosa. Como decía el ingeniero Catarino, hay que ser visionarios y plantear, si se quiere que el Estado y el país en 20 años esté siendo competitivo, pues hay que empezar a planificarlo desde ya con objetivos en el corto o medio plazo que sean realizables, pero pensando en el largo plazo, porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, sí consideramos muy interesante lo que mencionaba el ingeniero Catarino de todas esas medidas concretas, de incrementar el dragado, de construir nuevos muelles, porque es un poco lo que le va dando fortaleza al puerto. Pero además, como menciono, hay que hacer un buen diagnóstico de todo lo que se requiere, porque al final pues es como el cuerpo humano. Uno puede trabajar de repente la parte sanguínea, pero si no trabaja la parte muscular, no sirve de mucho. Entonces hay que andar trabajando en muchos aspectos. Entonces yo creo que el puerto de Guaymas tiene un potencial muy grande. Pues no nos olvidemos que ya el país es la envidia del resto de los países latinoamericanos por la posición que tiene frente a Estados Unidos, y Sonora y Guaymas es privilegiado en México por la ubicación que tiene, como se acaba de mencionar. Entonces creo que hay que saber un poco identificar ese potencial y trabajar en la medida en la que se pueda, en periodos de 5 o 6 años como se tiene ahora mismo, pero pensando en una visión de largo plazo. Entonces creo que está ahí un poco los ingredientes para poder trabajar y hacer algo muy interesante aquí en el puerto de Guaymas. Gracias. Ingeniero Heriberto Aguilar, su tarea es estratégica. ¿Cómo ve usted, desde la perspectiva de su secretaría, esta modernización y ampliación del puerto de Guaymas, que como ya se ha dicho, pues estaba un poco atorado, pero cómo lo enmarcamos en el relanzamiento económico cuando la infraestructura es la locomotora del desarrollo del Estado? La estrategia del gobierno del Estado convierte a Guaymas el motor económico del desarrollo económico para Sonora. Es fundamental. Y tiene que ver porque Guaymas, como se ha comentado, tiene una posición geográfica, estratégica, privilegiada, que tiene las condiciones para convertirse en la ventana económica al mundo. Por eso la importancia de fortalecer las políticas encaminadas a darle suficiencia presupuestaria para la ampliación y modernización del puerto en conjunto con el gobierno federal. Tenemos condiciones inmejorables porque hay una alineación de la visión política en los 3 órganos de gobierno, que eso nos permite tener los resultados con mayor prontitud que se ocupa en el desarrollo de esta modernización del puerto fronterizo. Guaymas es para el Estado importante, fundamental, por representar desarrollo y progreso no solamente para los guaymenses, sino para todos los sonorenses. En esta primera parte que nos explica el ingeniero Catarino, pues para nosotros es de mucha fortaleza, porque está en este proceso tan importante de ampliar y modernizar el puerto, pero además creo que una estrategia, lo comentaba Catarino, contraalmirante, es aprovechar la iniciativa privada que tiene la intención de participar en los
nudos logísticos, económicos, para potenciar este puerto. Y eso nos puede permitir empezar la ampliación y desarrollo del puerto. Yo les diría que no dejamos de insistir y vamos a seguir en esta definición clara, además porque estamos coincidiendo plenamente, no solamente los órganos de gobierno, sino los diferentes sectoriales que componen esta sociedad, y eso quiere decir que vamos por buen camino. Por eso el puerto es una prioridad y una fortaleza para el Estado de Sonora, porque mejora condiciones de vida para los sonorenses. Gracias, ingeniero. El ingeniero Juan Adolfo Borac, ¿cuáles serían los retos constructivos que considera usted más importantes en la primera fase de esta ampliación del puerto? Bueno, permítame primero hacer un breve apunte sobre lo que nos acaba de comentar el secretario. Al final de cuentas, soy de Guaymas y de Guaymas ya hasta les hemos prestado un presidente municipal acá en Hermosillo. Entonces, quiero aprovechar para hacerles algunos comentarios sobre los retos. Miren, hay un segmento muy puntual del plan maestro de desarrollo que tiene la API en lo que nos acaba de presentar hace un momento el director de la administración del sistema portuario nacional, Guaymas. El plan maestro de desarrollo es un programa multianual donde se ve esa visión de largo plazo de desarrollo del puerto. El programa vigente, el plan maestro vigente actual, fenece el mes que viene junto con el año y habrá que renovar la nueva visión de los siguientes 5 años. Pero tiene los elementos cruciales que se plantearon hace 5 años son los que se están atendiendo con una precisión increíble. Entonces hay un enfoque muy claro de que se está construyendo un futuro, se están atacando los problemas torales en la operación del puerto actual. Se está viendo una visión profunda de cómo vamos a ampliar más allá de lo que nos permite la capacidad actual del puerto para atender toda la demanda del noroeste de México. Los estados maquiladores del noroeste son los estados líderes en manufactura eléctrica, automotriz, etc. Y los retos del Tratado de Libre Comercio nuevo que acabamos de negociar establece el compromiso de incrementar el contenido de mano de obra. Y la única manera de incrementarlo es que la industria maquiladora, las plantas que ya tenemos instaladas, empiecen a trabajar entre sí, empiecen a hacer sinergias para poder hacer más competitiva nuestra economía, y lo que una parte maquila, otra termine de darle el contenido nacional, y juntas podamos salir todas en esta conectividad, podamos salir por Guaymas. Son oportunidades enormes de negocio, pero también recordemos que en el pasado vimos desarrollar los campos petroleros, una mejor calidad de vida a los que ahí vivimos. Entonces, yo creo que empezar a construir el puerto de Guaymas empieza por construir una ciudad de Guaymas que albergue un puerto de esa magnitud. Y entre los proyectos constructivos, pues tendremos que empezar, en el caso del nuevo puerto, con dragar la expansión hacia el puerto de Guaymas, hacia la laguna de Empalme. La laguna de Empalme tiene aproximadamente 6 metros, entre 4 y 6 metros de profundidad. Necesitamos dar un calado para poder y empiecen a llegar las embarcaciones, y en la medida que estamos extrayendo ese fondo marino, ese producto, lo tenemos una parte, hay que tirarlo al fondo del mar porque es un material que no tiene ninguna utilidad, ni siquiera con mejora, hay que tirarlo al fondo, y además abajo tenemos arenas y gravas que van a ser utilizadas para construir la plataforma, tenemos el material de préstamo ahí mismo. Entonces, nada más para darles un dimensionamiento, el actual puerto de Guaymas le tomó 40, 50 años desarrollarse y empezó en una isla. Ese era el puerto natural, y empezaron a hacerse los de rellenos del mar. ¿Para qué? Para hacer una profunda expansión
de un Sonora que venía creciendo su economía. ¿Qué sacamos? Granos agrícolas. Aquí fue la revolución verde que dio alimento al mundo. Por aquí salieron los granos agrícolas, por Sonora, aquí se produjeron y aquí salieron al mundo. Y también salió la materia prima que nos vestíamos en la época, que es el algodón. Cuando un cambio profundo en los procedimientos tecnológicos y que entramos con las fibras sintéticas, se nos cayó el algodón y el puerto de Guaymas, su expansión se detuvo. Entramos ahora al tema de graneles, minerales para exportar para los procesos de manufactura, entonces el puerto de Guaymas se convirtió en un puerto de granel mineral. Pero estamos ante un nuevo cambio profundo, que es el cambio de materia lista para procesarse, cosas que nos llegan de ASA a medio procesar y que aquí le damos un nuevo valor agregado. Y esos procesos estamos en un nuevo cambio de eso, y la actual instalación del puerto, que son 68 hectáreas, no alcanza. Y por eso es que es importante construir una nueva infraestructura para esa reconversión industrial que se nos viene enfrente. Entonces, la nueva expansión son alrededor de 160 hectáreas, 180 hectáreas. Es decir, nos abre más del doble de la instalación que nos tomó 50 años hacer. Ese es el tamaño del reto, y tenemos la oportunidad de que un inversionista venga ahorita y nos haga cuando menos una tercera parte de ese nuevo proyecto. Pero pensemos estamos constructores y fundamentalmente pensemos cuando alguien va invirtiendo en un desarrollo inmobiliario, vivienda para Infonavit, vamos a decir, lo importante es tener los terrenos, tener la urbanización y tener la casa modelo para enamorar a los clientes futuros. Esta nueva inversión que nos acaban de plantear ahorita es la casa modelo de la inversión futura, es el proyecto Ancla, y por eso lo debemos de cuidar, lo debemos de apoyar, atesorar. Eso es un gran reto el que tenemos enfrente de nosotros. Yo los invito a unir el cuerpo, el alma, el pensamiento. En la expansión del puerto de Guaymas necesita tráfico de mercancía. La actual mercancía, no sirve que un barco me llegue con mercancía y se vuelva vacío. No da las líneas navideñas, no es negocio. Tenemos que buscar la manera de que Sonora se convierta en un estado productor industrial, que no lancemos el granel mineral, sino que aquí le demos valor agregado, que aquí construyamos productos manufacturados y exportemos al mundo. Ese es el Sonora que tenemos que construir, ese es el Sonora que tenemos que acompañar al gobierno del Estado. Un Sonora con un profundo proceso de industrialización, de interconexión, con retos tecnológicos, como el de las aduanas que se nos está viendo, con todo este panorama de infraestructura que vamos a discutir en estos días en el foro. Es un profundo redimensionamiento de nuestra visión de nosotros mismos como estados, como sociedad, y de nuestro potencial hacia el futuro. Y ahí la dejo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tener que 3 minutos, ya nos dijeron aquí, son 3 minutos cada respuesta, les agradecemos mucho porque es muy importante la información que se nos está dando. Le preguntamos a Jorge Medina, él es el secretario de Desarrollo Económico de Guaymas. Guaymas, ¿cómo se ve? Ya hay recursos para esta modernización y ampliación. ¿En dónde se ubica Guaymas, el gobierno municipal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues Guaymas, en cuestión de desarrollo económico, le puedo decir que, así como mencionaban, se ha encontrado estático. Este proyecto que traen en el puerto puede ser el foco donde se reactive la economía tanto municipal como estatal. Ya nos está mencionando el ingeniero que tiene identificados esas áreas de oportunidad que en el puerto puede optimizar y en cuáles va a manejar lo que es innovación. Va a aprovechar el terreno, el espacio que por el momento es solo de tierra para meter concreto. Además va a mejorar lo que es la infraestructura de las líneas ferroviarias y lo que estaba mencionando sobre reubicar las oficinas para generar más, para aprovechar ese espacio, se me hace muy, muy interesante y siento que ya tiene mucho tiempo que muchas administraciones lo pudieron hacer y no lo habían considerado. Ese sería mi comentario. Gracias, muy amable.
Yo quisiera agregar, Aurora, el reto que implica una inversión en el puerto donde hay una ciudad, donde ha habido una escasez de inversión con problemas de infraestructura, implica una coordinación, Heriberto, con el ayuntamiento para, ahora sí, levantar la mano a nivel federal y decir, pues necesitamos recursos. Obviamente sabemos que en la administración estatal y los municipios están sufriendo con los recursos, pero ¿consideras tú que vamos a tener la intención y hay la coordinación estatal con el municipio para poder llevar de la mano también la inversión combinada que la ciudad requiere? Ya nomás me quiero pensar en el acceso al puerto. No sé si se está considerando dentro de las inversiones del puerto en las vialidades, pero aparte de la infraestructura, el aspecto de agua, el poder tener una ciudad acorde al crecimiento del puerto. Yo diría, el puerto tiene que crecer y la ciudad también, porque si no, seguimos en la misma. ¿Qué consideras tú, Heriberto? Sí, muy atinado comentario de doctor Dora, de ingeniero Reina, que se ocupa una adaptación a nuestro municipio. Y tenemos que tener una visión integral para el desarrollo no solamente del puerto de Guaymas, sino el municipio. Incluso ir más a fondo, una revisión del ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que ocupamos hacer en Guaymas para generar las condiciones de desarrollo acorde a esa inversión del puerto de Guaymas? O sea, en otras palabras, el puerto de Guaymas no puede quedar como una isla de desarrollo, aislado, y Guaymas seguir en el abandono y en el atraso. Por eso, pensando en esta visión, y yo lo comentaba, que estamos en condiciones inmejorables, donde podemos alinear la voluntad y los esfuerzos para generar las condiciones que se ocupan, es importante plantearnos mejorar la infraestructura de agua potable, de alcantarillado, de drenaje pluvial, que nos permita construir un municipio acorde, ahora que sí, a las necesidades de la terminal portuaria que ocupamos los guaymenses. En esa definición tenemos que ir y en conjunto trabajar para salir adelante con estas especificaciones que ocupamos. Vamos a, ya para que vean que sí nos están viendo, y muy atenta la gente, ya empiezan a hacerles preguntas. Armando Avilés dice, ¿cuál es la ventaja competitiva que ofrece Guaymas en el tema de carga contenerizada contra el puerto de Ensenada? ¿El buque portacontenedores no realizaría mayor proyecto hacia el Golfo de California que a su vez descargue en Ensenada? ¿Quién contesta? ¿Ingeniero Hernández? Sí. La carga contenerizada, lo que decía al principio, muchos ven a este puerto muy aislado por estar en el interior del Golfo de California. El buque que viene ahorita está muy limitado en su capacidad de transporte. ¿Por qué? Porque actualmente ya los buques generalmente ya no traen grúa. Entonces los pocos buques que traen grúa es el que está viniendo aquí. Y su efectividad pues, es obviamente baja. Y no podemos manejar. Ha habido necesidad de manejar más carga contenerizada, sin embargo no la podemos mover. Entonces por eso es que buscamos la construcción del muelle. Bueno, me regreso. Antes hay dos opciones que podríamos tener. Una,
es rehabilitar los muelles que existen para que puedan soportar la grúa. Y la otra es construir el muelle ya con las características para poder soportar esa grúa. Y consecuentemente también ya estamos contemplando lo que es el dragado para poder recibir buques de mayor porte y que puedan mover una mayor cantidad de carga contenerizada. En los estudios que se han hecho, sí dejan ver que hay carga contenerizada que podemos mover. Tenemos los puertos de Long Beach, de Los Ángeles. Ya ahorita hay problema por la situación de la pandemia, la saturación del puerto. No precisamente es porque esté saturado, pero ya algunos expertos también establecen que sí están saturados esos puertos y podemos atraer esa carga. Esa carga la podemos traer de ahí, de esa parte, más que nada la central sur central de Estados Unidos, en este caso más específico Arizona. Gracias, ingeniero Hernández. Ingeniero, no sé si quería comentar algo, ingeniero. Ingeniero Alfonso Reina, yo creo que todos los que estamos aquí es ver dónde nos vemos en la película, ¿no? Se está hablando de una inversión, ya está aprobada por el gobierno federal, es muy importantísimo. Ingeniero Reina, ayer el gobernador del estado de Sonora, el doctor Alfonso Durazo, dijo que es de sumo interés que las empresas sonorenses participen en el plan de infraestructura, pero obviamente deben ser competitivas y tener las capacidades. ¿Cómo ve esta posición del Ejecutivo? ¿Están preparadas las empresas para estos retos? ¿Y cómo lo va a sustentar con proyectos de alto alcance como es la ampliación y modernización del puerto de Guaymas? Mira, evidentemente para las empresas constructoras es un reto. Hay obras especializadas como son los dragados, donde normalmente entran o empresas internacionales o nacionales que traen equipo muy especializado, donde consideramos que ahí el apoyo más bien sería en la distribución o colocación del producto del dragado, es decir, el producto que está saliendo del área de dragado. Quizás habría compañías que estén apoyando en la colocación de ese material. Pero creo yo que hay áreas de oportunidad en esta infraestructura y creo que las empresas constructoras sonorenses pues tienen la capacidad. De todas maneras, nosotros no estamos con los brazos cruzados, tenemos el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y estamos generando una serie de cursos para capacitar a nuestras empresas en procesos, en la administración, en sistemas tecnológicos como lo que es el BIM, y también platicando la forma en cómo se deben de hacer las alianzas para que las empresas constructoras se alíen o incluso se alíen con otras empresas especializadas para generar ese proyecto. Yo estoy animado en ese sentido porque los sonorenses hemos sacado retos en otras ocasiones. A mí me tocó participar en 1980 en consorcios aquí con Ricardo Plat, generando el Palacio Administrativo del Gobierno del Estado, otro grupo consorciado hizo el CUM, otro curso consorciado hizo el Estadio de Fútbol aquí en Hermosillo. Creo que en ese sentido los sonorenses hemos demostrado que nos hemos unido para complementarlos. Evidentemente los tiempos cambian y cada vez más las exigencias serán mayores, pero no tengo la menor duda que tenemos la capacidad y no nos cruzaremos de brazos para estar compitiendo. Ingeniero Reina, y específicamente pudiera, ¿en dónde pudiera participar estos empresarios constructores de Sonora? Que a fin de cuentas la Cámara de la Construcción son pequeños empresarios que realmente pymes, pues. Sí, pero como hormiguitas cuando nos juntamos tenemos muy buenas capacidades. No, hay obras específicas, de hecho hay obras de infraestructura que ahorita está haciendo el API, hay una empresa
de aquí de la Cámara, Tecnoasfaltos, que está trabajando en la colocación de losas. Hay actividades que podemos trabajar, hay obras o ciertas instalaciones muy especializadas que posiblemente pueda venir gente especializada que anda por todo el país o incluso fuera del país haciendo trabajos, pero evidentemente en lo que es aspectos de obra civil, en los aspectos de infraestructura, no le veo por qué no tengamos la capacidad para poder ejecutarlas. Me refiero a concretos. Hay aspectos de tablestacado que posiblemente se tenga que hacer alianzas con una empresa nacional que esté especializado en instalaciones marinas de tablestacado por el tamaño del muelle que se tiene que hacer, pero pues en mi caso y algunas empresas sonorenses participamos en las obras de la termoeléctrica esta que le llaman Empalme 2, donde se hicieron obras marítimas y hicimos obras de concreto muy grandes y incluso abajo del nivel freático, ¿no? Creo yo que eso se demuestra que sí tenemos la capacidad para realizar esas obras. Gracias. También Cristóbal Castillo se está comunicando y nos dice: me gustaría que la Marina estableciera barcos de guardacostas en todo el Golfo de California, ya que es mar territorial mexicano y si se invierte más en este y otros puertos, se debe de dar protección y los guardacostas son vitales para cuidar este acuario de México único en el mundo. ¿Cómo lo ven esta reflexión que hace Cristóbal Castillo? No sé quién quisiera contestar. ¿Sí, lo Catarino? Sí. Gracias. Es indiscutible que la seguridad tiene que ver primero para poder mantener el comercio, en este caso marítimo. También tenemos que dar la certeza de la seguridad para que todos aquellas unidades o aquellos buques que tengan que venir tengan la certeza que vienen con seguridad, que tienen la seguridad aquí. En esos proyectos, la Secretaría de Marina de México siempre ha estado atento a estas situaciones que se van presentando y ha atendido y va a atender las necesidades que tenga que haber en este aspecto. Aquí en Guaymas hay una flotilla de unidades de superficie, hay una estación aeronaval con unidades aeronavales, helicópteros. Entonces aquí tienen destacados en la flotilla de Guaymas unidades de superficie que son patrullas oceánicas, tiene patrullas interceptoras también de respuesta rápida. Entonces considero que la Secretaría de Marina Armada de México tiene que atender, la atiende y la va a atender cuando sea necesario y de acuerdo a sus análisis que ellos tienen en constante aplicación, van a detectar la necesidad y la van a atender. Pero sí, en el comercio marítimo y por seguridad nacional, nosotros, el Estado mexicano, tiene que dar la certeza de seguridad para que puedan venir todos aquellos que tengan que venir a nuestros puertos, todas aquellas cargas que tengan que venir, ¿ya? Hay que darles la certeza. Y la Armada de México, la Secretaría de Marina, lo hará con ahí tiene ya un departamento, vamos a llamarle, de la Guardia Costera, ¿no? Lo que sería la Guardia Costera o guardacostas. Entonces, en eso, y más ahora, que siempre lo atiende, pero más lo tiene que atender que ahora ya la administración del Sistema Portuario Nacional, pues lo tiene la Secretaría de Marina.
Gracias. Yo sí le preguntaría a Daniel Rodríguez, de Calimayor. Aquí también Rosario Rosas dice, mi pregunta es, la gente está muy preocupada por el medio ambiente. Los derrames de líquidos contaminantes, usted con el expertise que tiene en puertos, ¿qué nos podría decir también el doctor Borak? O sea, en esta parte que a la gente le preocupa definitivamente. Cualquiera de los dos, ¿eh? O los dos. Bueno, perfecto. Ahí está. La Secretaría de Marina Armada de México tiene un comité local de contingencias para derrames de hidrocarburos que sesiona varias veces en el año y cada año se hace un simulacro. Tuve el privilegio de participar alrededor de 10 años en ese comité. Entonces, la Secretaría de Marina es la autoridad responsable a nivel nacional de los vertimientos al mar. Por lo tanto, convoca a todos los permisionarios, digamos, o personas que utilizan, empresas que utilizan las áreas de navegación marítimas a ser corresponsables en eso. Entonces, creo que tenemos instalados, ya están funcionando protocolos bien establecidos y que están siendo monitoreados de manera regular. Hay una enorme capacidad de respuesta por parte de Pemex, por parte de API y varias otras empresas que convergen en esto, como Ferromex, etcétera, que están todo el mundo pendiente del tema de vertimientos al mar. Por otro lado, en el tema de impactos ambientales para la expansión futura, hay una componente del manifiesto de impacto ambiental que se llama estudio técnico económico. Es una componente nueva que lo que hace es se analizan todas las actividades que hay que hacer de monitoreo hacia el futuro, cuando se hace una instalación durante el proceso de construcción y posteriormente durante el proceso de operación. Y ahí también se analizan posibilidades de derrames, etcétera. Todo eso se hace una evaluación económica de cuánto costaría cada uno de esos procesos y se ven a lo largo del tiempo. Y entonces lo que hace quien solicita un manifiesto de impacto ambiental es saca una fianza anual y entonces va protegiendo la inversión si el permisionario por alguna razón no efectúa el monitoreo o no en el caso de un derrame no lo recoge, no lo acota apropiadamente. La autoridad correspondiente va sobre las fianzas, las ejecuta y garantiza el estricto cumplimiento ambiental del tema. Entonces yo creo que estamos protegidos, los instrumentos que tiene el Estado mexicano para atender el asunto son robustos, son serios y están en práctica cotidiana. Entonces creo que estamos con buenas noticias para la sociedad mexicana. ¿Alguien quisiera agregar algo? Daniel. Bueno, yo agregaría sí, ingeniero que para este estudio, a invitación del ingeniero Celerino, la Cámara estuvo en la audiencia pública que hizo la Semarnat para la ampliación del puerto y la explicación que hizo el doctor Borak de los estudios y el por qué la bahía actual está en una situación realmente demeritada desde el punto de vista ambiental. Pero los trabajos que se van a realizar en los aspectos de dragado y la forma como estás manejando los diseños, Juan, nos explicabas que se generan una serie de corrientes donde se empieza a incorporar oxígeno que ahorita en la bahía no hay y se empieza a volver a mejorar el ambiente. Entonces, lejos de que sea un proyecto que demeritar ambientalmente, es una alternativa técnica para regenerar una bahía que se encuentra en posición de muerte en unas zonas y esa muerte va avanzando a otras. Básicamente es lo que aclararía. Gracias. Ingeniero Catarino Hernández, yo le voy a preguntar, usted decía que está vocacionado ya, válgame Dios, que está vocacionado el puerto para la cuestión de granel y la cuestión mineral, ¿no? Pero como estamos para soñar en lo grande, ¿no se puede pensar que Guaymas podría sacar automóviles, podría sacar otro tipo de manufactura, no solamente de nosotros,
o productos con valor agregado de los sonorenses, sino ser el puerto de pues, Arizona, de Nuevo México, como usted decía, de Texas. O sea, no se podría hacer una reconversión, y en qué tiempo se pudiera pensar, obviamente con el enfoque de pensar en lo grande. Sí, el puerto, hablé de la vocación del puerto, es mineral, ha sido y no va a dejar de ser, no va a dejar de ser esa vocación, porque si nos damos cuenta, Arizona es un estado donde su principal producto en la economía de Arizona es la minería. Estamos sacando mucho producto de Arizona por medio de lo que es el tránsito internacional. Sí, el tránsito que viene de allá, el corredor fiscal que existe entre Nogales y Guaymas, ¿no? Entonces, no va a dejar de ser su vocación mineral, y además el estado de Sonora también es minero. Por eso es que el puerto tiene su vocación es minera. Que se puede pensar, que se piensa y que estamos pensando en ampliar a esas líneas de negocio, a otras líneas de negocio, al manejo de carga general, claro que sí. Y eso nos los va a dar, y eso lo estamos buscando con el reordenamiento del puerto. Ahí es donde vamos a sacar. Tenemos que ver, y hay otras cosas, o sea, le digo, por eso le decía que la visión no es estática, es dinámica, eso pienso yo. Ha habido otros congresos donde hemos asistido, otros foros, donde se hablan de las carreteras marítimas. Ahorita ya tiene tiempo que tienen planeadas seis carreteras marítimas. Se están reactivando todavía, aún en este tiempo, y se cree que se puede lograr todo lo que es el cabotaje también. Se está pensando en el sistema portuario nacional, está pensando el gobierno de Michoacán que Lázaro Cárdenas sea un puerto hub, donde va a ser un concentrador de carga. Por eso también en algún momento expresé de que muchos no voltean a ver hasta Guaymas. He visto las proyecciones que trazan y a veces las llegan hasta Topolobampo. No estoy muy de acuerdo en eso. Yo pienso que Guaymas tiene potencial para ello, y eso es lo que tenemos que buscar para ver que esas carreteras lleguen hasta acá. Porque también de aquí, pues es una posición, ya lo hemos dicho, lo hemos expresado aquí, es una situación privilegiada. Estamos a 400 kilómetros de la frontera. Entonces, sí pensamos, sí prevemos el manejo de la carga general. Lo de los autos, ha habido algunas circunstancias que no hemos podido vencer todavía, pero estoy seguro que las vamos a vencer. Estamos buscando las formas y los medios para mover los autos aquí en el puerto. Ya hemos estado en pláticas con la Ford, ¿verdad?, que precisamente muy activamente aquí con el ingeniero Villegas, que nos ha promovido estas pláticas también muy activamente. Que sí tenemos esa visión, sí la hay, y creo que la vamos a poder hacer. Que sería muy buena noticia, ¿no?, para todos, convertirnos en un puerto de nivel mundial. Somos el quinto, usted lo comentaba ahorita. No hay quinto malo, como decía el ingeniero Reina, pero creo que podemos ser mejor.
Sí, además yo agregaría, dentro de lo que el Grupo Cali Mayor nos está ayudando en los estudios y interactuando, donde ya hemos tenido pláticas con Ford Motor Company. Ford trata y planea la exportación de 70,000 vehículos a diferentes partes del mundo. Creo yo que el hacer este trabajo con los ingenieros del puerto, que puedan en un momento dado ir planeando las situaciones que solicita, para que tengan una idea. Ford solicita tener un estacionamiento de 5,000 vehículos y que esté apartado de las zonas de polvo de mineral más de 1 kilómetro. Tengo entendido que 500 metros o, bueno, no recuerdo exactamente la distancia, pero tiene una distancia importante. Pero aparte, volteamos a ver y tenemos más de 7,000 toneladas de carne de puerco de altísima calidad que se está exportando. Nordson está exportando a Asia, Japón, China, y trae contratos ahora para el África. Tenemos también a Cowi, que también está exportando a Asia. Una parte la exporta por el puerto de Guaymas. Aquí una de las cosas que yo veía es qué acciones tenemos que hacer para evitar lo que le llaman cabotaje. Para los que no tenemos conocimiento mucho, el cabotaje es cuando una carga que sale de Guaymas llega a un puerto mayor como sería Manzanillo, ahí espera y después llega un barco directo del puerto, llámalo China, Japón, etcétera. Entonces, evidentemente, ese retrabajo o tiempo de operación donde bajas una línea de cabotaje, pues obviamente resta competitividad a algunas gentes que están queriendo mandar carne a otras partes del mundo. Entonces, ese es el tipo de retos y trabajos que estamos trabajando, por eso tenemos que estar paso a paso comunicándonos, buscando la manera de buscar los productores de Sonora que están exportando, cómo le hacemos para integrar un puerto que está en nuestro estado para que sea un puerto exportador. Y no solamente eso, qué otras actividades podemos tener de valor agregado en el puerto para exportar, o cómo nos integramos con la megaregión para que en conjunto podamos manufacturar y utilizar el puerto para importar, pero también para exportar. Esas son las acciones que hemos estado trabajando aquí con Daniel, el Grupo Cali Mayor, para que tengan una idea. Pero Sonora tiene las capacidades de exportación y tenemos los contactos, o se tienen contactos donde tenemos que trabajar más con la zona de la megaregión para aprovechar más oportunidades. Siguen la gente muy atenta. Le preguntan al ingeniero Hernández, ¿han ustedes visitado? Es la señora empresaria Alejandra Lara de la empresa Tubocreto. Ella está preguntando que si se refiere a usted, señor Hernández, que si han visitado otros puertos avanzados como Shanghai, Singapur, para tomar ejemplos y poder así de alguna forma tropicalizar esos avances al puerto de Guaymas que nos permitan avanzar en un menor tiempo y de una manera mucho más segura. La realidad, yo no lo he hecho, aún no. ¿Por qué? Porque inicialmente pues la pandemia, el tiempo que he tenido aquí, un año, pues nos dedicado a hacer lo que estamos haciendo ahorita. Pero sí lo tenemos contemplado, sí hemos visto, hay gente de la, tenemos que conocer más, tenemos que conocer otras tecnologías, otras formas de operar los puertos, para poder, qué es lo que podemos hacer nosotros para modernizar este puerto, ser más competitivos, más seguros, sobre todo. Gracias. Ingeniero Heriberto Aguilar, viendo toda esta parte, vemos que es transversal todo esto, vemos que
Es multidisciplinario el esfuerzo que se va a hacer en esta modernización, en esta ampliación del puerto de Guaymas. ¿Cuál es el liderazgo que el Estado va precisamente a tomar para articular todas las partes y empujar con fuerza para que realmente sea una realidad y donde todos los que estemos, los que están físicamente aquí presencialmente y los que nos están viendo, tengamos nuestro proyecto de vida en Sonora, porque nadie se quiere ir, ¿eh? Poner en marcha el plan estratégico integral es nuestra misión como Estado. Con la participación, el consenso y el esfuerzo de la sociedad. Y desde una visión de Estado no solamente es pensar en el sexenio, es pensar en hacer la infraestructura para el bien mayor, para mejorar las condiciones del futuro. Nosotros estamos convencidos que la visión en la que hemos tenido amplias coincidencias con las cámaras, con la sociedad, representa la carta de navegación más acertada que ocupa Sonora y que debemos ponerlo en marcha desde ya. Esto no quiere decir que represente muchas acciones de infraestructura o de planeación a corto plazo, incluso algunas pueden trascender el sexenio, pero dejar las huellas y la ruta definida con el consenso y la participación de la gente para que sea la gente quien le dé dirección al futuro de Sonora sería nuestra gran aportación. Gracias, ingeniero Aguilar. Estamos para cerrar sus conclusiones, cada quien si quiere, perdón, el ingeniero Reina quiere agregar, disculpe. Quería hacer una pregunta, yo creo que todos nos la estamos haciendo, nos las hemos hecho. Ingeniero, ¿usted considera que los recursos de inversión que están planteados verdaderamente los podemos aterrizar para que en el 2022 puedan arrancar parte de estos proyectos? Dado que en el pasado muchas veces se han anunciado ampliaciones y no se realizan. El avance de la gestión para que estos proyectos se puedan aterrizar y los recursos puedan empezar a fluir. ¿Usted qué cree que el avance en la gestión ha sido positiva? Sí, ingeniero. Yo creo que esto tiene que ver con un plan estratégico de inversión, donde no solamente sea con recursos del Estado o de la Federación. Tendríamos que tener varios modelos, que es lo que se está planteando. Un modelo es con la participación público-privado, donde se tenga la infraestructura y se tenga condiciones de mejorar lo que existe con esta participación estratégica, donde el Estado vaya en acompañamiento con la iniciativa privada. Pero además existe la participación bipartita, donde el Estado y la Federación organicen y focalicen proyectos muy estratégicos donde le inviertan los dos. Y está la otra modalidad donde la Federación invierte y eso también es parte de lo que se requiere hacer para que las cosas sucedan en este plan estratégico. Entonces, la inversión es fundamental tenerla visualizada, porque dicen que un programa sin suficiencia presupuestaria, ahora que anda muy de moda, sin suficiencia presupuestaria, pues es demagogia, pero si lo vemos desde una óptica donde podamos hacer esta estrategia de inversión inteligente, nos da la salida a las necesidades serias de presupuesto que tenemos. Excelente.
Pues vamos a ir cerrando. Les pediría amablemente a cada uno de ustedes, desde su expertise, de su compromiso, de su responsabilidad, haciendo una conclusión. Ingeniero Catarino Hernández, una conclusión, por favor, a este gran tema. Hemos expresado lo que es el puerto de Guaymas. Creo que ahora ya todos los que estamos aquí, al menos, y muchos que nos están viendo, tenemos una visión de lo que, cómo está el puerto y cómo lo queremos. Es algo pues muy importante para poder trabajar juntos, todos, el Estado, los niveles de gobierno, Secretaría de Marina y Puerto. Y creo que, como ya se expresó aquí, estamos alineados todos y creo que vamos a poder lograr despegar este puerto, poderlo desarrollar. Hay las condiciones necesarias para ello. Este foro, pues me parece una excelente idea para poder expresar y para que todos conozcamos el puerto de Guaymas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero Heriberto Aguilar Castillo, como representante del señor gobernador, su conclusión y mensaje. El puerto de Guaymas es uno de los motores económicos más importantes de Sonora. Si lo desarrollamos y hacemos de este puerto la oportunidad que ocupamos y que se requiere ponerlo en marcha. Representa una oportunidad en la que podamos utilizar al puerto como la ventana económica que representa para el mundo. Y esto se debe de trabajar con mucha responsabilidad, mucho empeño, mucho estudio para hacer los movimientos con precisión que ocupamos para ponerlo en marcha. Y definitivamente debe de ser de la perspectiva, desde una visión de Estado y con las consideraciones que debe tener una planeación estratégica a largo plazo. Celebramos con mucho entusiasmo que hay avances significativos, que esto tiene que ver con las gestiones y las coincidencias que hay del gobernador del estado con la federación, que hay avances en la modernización del puerto, fortalecer nuevos espacios, mejorar la estructura y una estrategia para el desarrollo portuario que seguramente tendrá mucho éxito, y en poco tiempo estaremos viendo para el beneficio de todas y todos los sonorenses. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero Daniel Rodríguez, por favor. Bien, bajo nuestro punto de vista, el puerto de Guaymas es un puerto que tiene mucho potencial, entonces hay que hacer un plan de venta para vender el puerto y para eso hay que hacerlo atractivo. Y un puerto atractivo hoy en día no olvidemos que es un mercado muy competido y la capacidad por sí misma no atrae a la carga. Entonces, para hacerlo interesante
a los operadores eficiente, hay que modernizarlo y hay que entrar en estrategias de eficiente, hay que modernizarlo y hay que entrar en estrategias de digitalización que los operadores, las navieras del país y extranjeras se fijen en el puerto de Guaymas. Yo sé que es una tarea ingente y bueno, pues animar un poco a los distintos implicados a nivel estatal, en el puerto, en la Cámara y nacionales, para que se pongan de acuerdo necesarias para que Guaymas, que es un puerto que tiene bastante potencial, Gracias. El ingeniero Jorge Medina, por favor. El puerto de Guaymas, como han comentado aquí los ingenieros, es un municipio que tiene mucho potencial. Y el puerto se puede desarrollar muy bien, implementando todas las medidas que traen planeadas. El hecho de que ya estén alineados los 3 niveles de gobierno se me hace que es una área de oportunidad muy importante, trabajar de la mano lo que es el municipio, el estado y el país. Al hacer esto se mencionaba que va a haber creación de empleo en el sector del puerto, que siento que es un área que tiene mucho tiempo que ha estado parada. En el sector turístico hemos estado bien y hemos mejorado incluso con la pandemia. Se habla mucho de reactivación económica, por eso hay que buscar este tipo de proyectos donde podamos atraer inversión extranjera y generar nuevos empleos. Doctor Borak. Bueno, quiero cerrar mi reflexión hablando del modelo de negocios. Al final de cuentas es una reunión empresarial y no hemos platicado del modelo de negocios. ¿Con qué cuenta la API? Con un espejo de agua en toda la laguna de Empalme, que es parte del recinto portuario, es decir, es de su propiedad. La nación se lo concede como bajo su resguardo como un bien nacional. Y cuenta con un proyecto ejecutivo de muy buena envergadura para albergar 12 embarcaciones tipo post-Panamax, con los calados, dimensionamiento correctos. Entonces tenemos una oportunidad de hacer negocios. ¿Qué nos falta? Tenemos solamente un espejo de agua y una idea y un proyecto palpable con sus permisos, sus registros, etcétera. ¿Cómo lo hacemos negocio? Pues tenemos que hacer que las líneas navieras encuentren origen y destino de carga, es decir, traigo carga y me llevo carga. Entonces es un problema de mercado, ese es el gran reto y está establecido con claridad en el plan maestro de desarrollo de la API, ahora del nuevo puerto. Entonces está establecido y visionado de hace varios años. ¿Dónde está el reto? Bueno, pues tenemos una solución, una luz de solución muy, muy interesante. El gobierno del Estado lo ha tomado como una de sus propuestas torales en nuestro gobernador y le ha respondido en la misma tesitura el secretario de Marina y ambos han entusiasmado al presidente de la República. Tenemos condiciones sine qua non para poder construir este modelo de negocios, llevarlo adelante. ¿Qué hay que hacer para hacer las nuevas plataformas? El dinero de la modernización de la infraestructura, de los layouts actuales, va a llegar de recursos federales y recursos propios que genera la API y se van a hacer esas obras, tengo la certeza. Es la nueva infraestructura, la gran infraestructura, lo que nos va a cambiar el rostro. ¿Dónde está ese dinero? No está escondido. Mucho dinero circulando. Lo que necesitamos es encontrar maneras de generar la carga que se requiere. Ese es el gran reto. Y para eso Sonora se tiene que industrializar, se tiene que transformar. Tenemos que hacer el pasaje que nos comunique con Chihuahua, que nos comunique con Coahuila, que nos comunique con la Baja California, integrar nuestras cadenas productivas y salir al mundo por Guaymas. Y los insumos que requerimos nuestra industria, traerlo por Guaymas. La gran reto en este momento y posibilidad es que el gobierno del Estado se convierta en el promotor de una dependencia federal o de una administración que, aunque sea una SA, sigue siendo su accionista mayoritaria la Secretaría de Marina, es el gobierno federal. Entonces, construir la sinergia por ejemplo, de la Secretaría de Economía, para de tal manera que alinee todo el sector productivo de Sonora y busque la manera de crear los incentivos
para exportar por Guaymas, cómo construimos incentivos para que nuevas empresas se establezcan en Guaymas, son elementos y motores que no tiene la API per se y que le limitan esa interacción. Una sinergia entre la Secretaría de Economía nos daría esa enorme oportunidad. La Secretaría de Infraestructura que está aquí nos ayudaría a construir esa ciudad y ese acompañamiento hospitalario, de vivienda, de tránsito, de transporte, de vías de comunicación, etcétera. Pues tenemos que construir un círculo virtuoso y nos tenemos que subir todos los sonorenses en este proyecto, porque es un proyecto de todos. Ese es nuestro modelo de negocios, ese es nuestro reto, nuestra oportunidad y nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias. ¿Y nuestro anfitrión, el ingeniero Alfonso Reina? Bueno, yo nada más recapitularía de que, como dije yo, este es un trabajo de unidad. Aquí lo más importante es tener la coordinación para ir dando los pasos. Hay actividades que trae la API Guaymas ya dadas, hay aspectos de concesión que se hablan en los espejos de agua, pero al final de cuentas lo más importante es que los 3 órdenes de gobierno están perfectamente alineados y nosotros dentro de los sectores de las cámaras del sector privado tenemos que al final de cuentas alinearnos sobre ese liderazgo y buscar la manera que se vayan concretando las acciones, que esto no quede como un deseo, un buen foro en donde platicamos. Por eso la Cámara ha estado buscando que esto se difunda y que al final de cuentas socialmente también se busque la manera de que estemos alineándonos y presionando para que estas acciones se tomen, se lleven a cabo y contemos con el apoyo y el ingenio de tener recursos o buscar, como bien decía Heriberto y el doctor Dora, buscar la manera de hacer la combinación de las alianzas con los sectores privados para hacer las inversiones y seguir empujando al puerto. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, pero al final de cuentas estamos todos alineados en hacer que las cosas se den y este puerto tiene toda la capacidad y tenemos todo el alineamiento y la fuerza para hacerlo un puerto que sea un motor detonador totalmente de cambio y disrupción al desarrollo del estado de Sonora. Y muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. Un aplauso a nuestros ponentes, por favor.